Se programó el juicio para el cirujano plástico acusado por la cirugía fallida de su esposa. Analizaremos el cargo de homicidio involuntario, los recientes desarrollos en la corte, los argumentos y acusaciones previas de mala conducta, para ver si todo esto va a influir en su juicio penal. Y en resumen, estamos tratando de averiguar qué es lo que realmente pudo haber estado ocurriendo en este consultorio. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Hablemos del ex cirujano plástico de Gulf Breeze, Florida, Ben Brown. Ya hablamos de él en un episodio anterior de Sidebar. Creo que fue el año pasado, pero otra vez está en las noticias. Ya se fijó la fecha de su juicio por homicidio involuntario. El juez Clifton Drake, del condado de Santa Rosa, la programó para el 4 de mayo. Ahora está acusado de homicidio involuntario por negligencia culposa. Eso es un delito grave de segundo grado. Sabemos que eso puede implicar una pena de prisión considerable. Y básicamente dice que un acusado mató a alguien por desprecio imprudente por la vida humana, o por ignorar imprudentemente los peligros inherentes de alguna actividad. Es como mostrar indiferencia. Entonces, ¿de qué exactamente se le acusa? Es responsable de la muerte de su esposa, Hillary Ellington Brown, de 33 años, el 28 de noviembre de 2023. Él no fue arrestado hasta el 17 de junio de 2024. Así que tienes esta investigación que duró algún tiempo y las autoridades finalmente concluyeron que Hillary murió después de que Brown la operó. En su consultorio de cirugía plástica, Restore, él le realizó procedimientos cosméticos, como revisión de cicatrices, liposucción de brazos, inyecciones en los labios y la cara. Esto ocurrió el 21 de noviembre. Estuvo con soporte vital y falleció. El gran problema es una orden del Departamento de Salud de Florida que restringe la licencia médica de Brown. Según una declaración jurada de causa probable, de la que hablaremos, Brown no estaba debidamente registrado para este procedimiento y su esposa Hillary, la víctima, supuestamente participó en su propia operación, que no tenía el equipo adecuado para salvar vidas a la mano, que esperó para llamar al 911, que no inició reanimación cardiopulmonar a tiempo, que realmente no siguió los protocolos médicos adecuados al hacer todo esto, especialmente al administrar sedantes. Según el informe del Departamento de Salud sobre Brown, este supuesto graduado del Departamento de Cirugía Plástica de la Universidad de Georgetown. Estamos hablando de muchos problemas supuestos aquí. Ahora, para ser claro con lo que estoy a punto de explicar, esto es aparte del caso penal. Pero tienes que ver, tienes que preguntarte, ¿va a haber coincidencias? Varias mujeres que trabajaban en la clínica el día que Hillary tuvo un paro cardíaco ya dieron su testimonio. Hablaremos de eso. El informe sobre la restricción de la licencia dice: todo consultorio donde el doctor haga procedimientos de nivel 2 o 3 debe registrarse ante el Departamento de Salud y tener inspecciones anuales. El doctor Brown solo realiza cirugías de consultorio de nivel 1 que restauran la cirugía plástica y por lo tanto no está registrado ni es inspeccionado por el departamento. En 2021, un asistente médico en Restore Cirugía Plástica notó que la práctica del Dr. Brown empezó a decaer. El asistente médico observó que el Dr. Brown comenzó a delegar cada vez más en su asistente médico, Sean Kirby, y en su esposa sin licencia, a quien el informe se refiere como HR. Nuevamente, la fallecida HR no era profesional de la salud con licencia, no estaba calificada ni tenía permiso legal para realizar procedimientos cosméticos. En Restore, cirugía plástica. ¿Y cuál es la prueba de eso? ¿Cuál es la posible prueba en el juicio? Descubrimos que la página de Facebook del centro de cirugía tenía en algún momento estas fotos de Hillary aparentemente usando bata médica o ropa de enfermería y parecía estar ayudando en los procedimientos. De nuevo, a pesar de que aparentemente no tenía licencia. Ahora quiero profundizar un poco más en este incidente que involucra a Hillary. ¿De acuerdo? HR planeaba una mini plicatura muscular, revisión de cicatriz abdominal, liposucción de brazos, inyecciones en labios y ajuste de orejas. El informe señala que esa mañana
Hillary preparó sus bolsas de suero intravenoso y cito, tomó un puñado de pastillas multicolores, entre ellas Valium. Después de consumir este medicamento, HR comenzó a mostrar efectos de sedación. Aún así, el informe dice que Hillary después entró a la habitación de otro paciente y le quitó los puntos. El documento detalla los pasos que el Dr. Brown siguió para administrar el medicamento a Hillary durante el procedimiento. Pero recuerdas que, según esto, ella preparó sus propias bolsas intravenosas y no documentó exactamente lo que preparó. Entonces Brown no puede estar seguro de cuánto sedante administra, ¿cierto? Esa parece ser la narrativa. Ahora, sabemos que Hillary estaba despierta porque el informe dice que HR ayudó en su propio procedimiento al suturar la piel de nuevo. Durante esta parte del procedimiento, HR se puso inquieta y sus pies comenzaron a temblar. El doctor Brown hizo una liposucción en los brazos de HR y sus temblores empeoraron. El doctor Brown documentó que inyectó una solución más concentrada de lidocaína en la cara y los labios de HR, pero los testigos observaron que el doctor Brown inyectó silocaína sin diluir en la cara de HR. El informe señala varias veces que Brown no registró bien los medicamentos ni las dosis dadas a su esposa. HR dijo que su visión se nubló y le comentó al Dr. Brown que veía color naranja. La inquietud, los espasmos musculares y la visión borrosa son todos signos tempranos de toxicidad por lidocaína. El Dr. Brown siguió inyectando lidocaína en la cara de HR. Durante el procedimiento, HR dejó de responder y comenzó a tener una convulsión. Un asistente médico preguntó al Dr. Brown si debían llamar al 911 y él respondió que no. En los siguientes 10-20 minutos, el asistente médico preguntó al Dr. Brown si llamaban al 911 y él dijo que no o que esperaran. La asistente médica tenía miedo y era una empleada nueva, así que hizo lo que el Dr. Brown le indicó. Ahora, se reporta que los asistentes corrían por la oficina buscando tanques de oxígeno o un estetoscopio, diciendo que no sabían dónde hallarlos. Al parecer, Brown inició la reanimación cardiopulmonar, pero fue el asistente médico quien llamó al 911. Hillary fue llevada de urgencia al hospital, nunca recuperó la conciencia y murió el 28 de noviembre. Un experto independiente concluyó en el informe del Departamento de Salud que la doctora Brown violó el estándar de atención con el tratamiento a HR. La práctica médica ininterrumpida de la doctora Brown representa un peligro grave e inmediato para la salud y seguridad pública. El departamento ordenó restringir de inmediato la licencia médica de Benjamin Brown en Florida a principios de mayo. El 15 de mayo, el forense del condado de Santa Rosa determinó que la causa oficial de muerte de Hillary fue, entre comillas, complicaciones por toxicidad de lidocaína. En junio, Brown fue arrestado. Lo que leeré a continuación proviene de una declaración jurada de causa probable presentada en este caso. Su declarante habló con un empleado en una entrevista telefónica grabada. Ella expresó que hubo mucha negligencia en la oficina que llevó al paro cardíaco de Hillary. Ella dijo que antes de la cirugía, la víctima tomó muchas pastillas, pero no sabía cuáles. Ella declaró que la víctima había preparado sus propias bolsas de suero, las cuales se suponía que contenían lidocaína xilocaína diluida, que se estaba usando como anestésico local. Durante la cirugía, se terminaron las bolsas de suero. En ese momento, Brown vertió, cito, 2 recipientes en un tazón. No los diluyó ni nada, y comenzó a inyectarle los brazos y después la cara. Al hacerlo, Hillary dijo que veía borroso y que su cara estaba muy hinchada, pero Brown siguió. Ella pensó que eso era señal de sobredosis y ahí comenzó a convulsionar. En ese momento, la víctima estaba sufriendo una emergencia médica. Este empleado declaró que a Brown se le preguntó varias veces si debían llamar al 911, pero él quería intentar hacerlo él mismo. Eso es una cita, dijo ella. Varios miembros del personal le preguntaron varias veces, pero él solo decía que esperaran. Ella afirmó que faltaba oxígeno y electrocardiograma en la habitación. Ella dijo que no había nada que hacer y que debieron llamar al 911 y luego esto. Después, su declarante supo que no era la primera vez
que Brown sobremedicaba a la víctima en una cirugía y tenía problemas para despertarla. En una entrevista con un ex empleado, su declarante lo mencionó. Un día presenció un procedimiento donde la víctima recibía un levantamiento de cejas. Se le indicó dar Versit a la víctima, creyendo que eran 4 miligramos, la dosis habitual. Ella seguía despierta. Después, Brown y la víctima le sugirieron que le diera más, y lo hizo. Ella dijo que pudo haber dado una tercera dosis, pero no estaba segura. Después de esto, ella salió de la habitación y entonces pudo escuchar a Brown gritando el nombre de la víctima en un intento de despertarla. Esto no era normal, lo cual le preocupó y regresó a la habitación. Ella y otro técnico se miraron preocupados, pero Brown le aseguró que todo estaba bien y salió de la habitación. Sin embargo, al salir de la habitación, volvió a suceder durante el procedimiento. Esta vez, Brown tenía más urgencia en su voz, ya que estaba teniendo dificultades para despertarla. Esta técnica agregó además que, en otro entorno quirúrgico en el que había trabajado, nunca había visto a alguien tener dificultades para ser despertado como ese día. Ahora bien, déjame presentar a Alexis Rosenberg, abogada de juicios, litigante federal. Es un gusto verte. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Así que la fecha del juicio se ha fijado para mayo. Esa es la gran noticia. Obviamente, podría cambiar. ¿Qué es lo que vas a estar observando en este juicio? Bueno, primero que nada, hay mucho que analizar aquí. O sea, tenemos a una madre, tenemos al esposo que está siendo juzgado por su muerte, tenemos, creo, hijos pequeños que ellos tenían. Tenemos a la junta, ya sabes, yendo tras él también. Entonces, ¿qué? Mira, la negligencia por sí sola, la negligencia común, eso no es un delito, no es un acto criminal. Así que de lo que estamos hablando aquí en Florida es de lo que llaman negligencia culposa. Algunos estados lo llaman homicidio involuntario, así que es un desprecio flagrante por la seguridad o la vida humana. Entonces, lo que vas a analizar es si sus acciones, en este caso criminal, llegaron a ese nivel. Ahora, el estándar para la Junta de Licencias, que por cierto no le han revocado oficialmente la licencia. Así que va a haber una audiencia sobre esa audiencia administrativa. Ahora, lo más probable es que lo hagan porque definitivamente creo que a nivel de la Junta de Licencias se ha cumplido con el estándar porque hubo otros problemas que ocurrieron. Ya había una queja en su contra, por cierto, antes de que esto sucediera, y esa queja se modificó para incluir esto. Así que van a tener que demostrarle a los fiscales estatales que esto fue más allá de una simple negligencia y revisando cada una de las cosas de las que hablaste en la introducción, cada una, que no fue simplemente un solo error, fue este desprecio continuo. Y el hecho de que él no llamó al 911 cuando la gente decía que necesitábamos llamar al 911. El estándar para tres, creo que fueron tres incidentes diferentes a lo largo del tiempo. En ese momento, ella necesitaba ser llevada a la sala de emergencias. Nadie debería haber sido mantenido en esa visita en la oficina en ese momento, debido a que ella estaba convulsionando, entre otras cosas. Por eso las acusaciones o un incidente previo con ella eran previsibles. Podías ver el riesgo inherente de lo que estaba pasando. ¿Estabas consciente de esto y lo ignoraste? Eso sería una consideración clave. Alexis, el abogado de Brown, Mark O'Mara, pidió al tribunal permitir que Brown esté presente en las declaraciones de algunos testigos de la fiscalía. Esto es algo a lo que la fiscalía se opuso, pero parece que la defensa cree que, debido a su formación médica, su capacitación, su experiencia, él podría ayudar a interrogar a estos testigos durante las declaraciones. ¿Eso es algo extraño? ¿Realmente ves eso? ¿Me entiendes? La moción menciona varias declaraciones, como la del forense, doctora Diana Olesk, y médicos del hospital, durante las cuales se discutirán ciertos hechos médicos y ciertas opiniones sobre la causa de la muerte y temas relacionados con este caso. Es normal que un acusado forme parte de estas declaraciones. No hará preguntas directas a los testigos, solo se comunicará con su abogado y quizá escriba preguntas. ¿Eso es normal? ¿El tribunal lo permite? Generalmente se le permitiría al acusado estar presente en las declaraciones.
El problema es si le van a permitir hacer las preguntas, ya que está representado por un abogado. Sí, tal vez ni siquiera haga preguntas directas a los testigos, pero puede estar ahí. Y ya sabes, puedo anotar, pregunta esto, pregunta esto, pregunta esto. Puede que no lo diga directamente, pero puede, ya sabes, animar a sus abogados a hacer preguntas. Bueno, eso no es inusual. Quiero decir, el acusado puede estar en la declaración y no ser disruptivo y escribir en una libreta, como acabas de decir, preguntas como ¿puedes preguntar esto? O pueden descansar, salir y decir, por cierto, pregunta esto o aquello. Así que realmente no me parece algo muy inusual, creo que en este caso. Y no estoy segura, Jesse. Tendrás que decirme si él está en libertad bajo fianza o no, o si sigue encarcelado. Creo que ese puede ser el problema, porque si en realidad no le han dado fianza, entonces ahora tenemos un problema logístico relacionado con tenerlo ahí cuando está en la cárcel, pero normalmente si él estuviera libre, sí, podría estar presente en esas declaraciones. No podría porque está representado por un abogado, hacer preguntas activamente o hacer algo que interrumpa esa declaración, pero sí tiene derecho a estar ahí. Sí, según sabemos, su fianza era de $50,000 y seguía en la cárcel. No confirmé si eso cambió, pero tienes razón, te aviso. El juez Drake quiere escuchar a ambas partes. Aparentemente, decidiremos esto en una fecha posterior. Una de mis preguntas, y parece que lo estamos entendiendo, ¿este juicio realmente será una batalla de expertos para determinar cómo murió Hillary? ¿Cuál fue la causa de la muerte? Y si no fue toxicidad por lidocaína, ¿cuál podría ser una causa potencial de muerte que descartaría el homicidio imprudencial aquí? Así que creo que va a ser una combinación. También va a depender de si él estaba siguiendo el estándar de atención. Porque recuerda, es que él ignoró flagrantemente la seguridad de ella. No es solo negligencia. Entonces, ¿qué nivel necesitas? Los expertos dicen que es el estándar de atención. Por ejemplo, si alguien está convulsionando durante un tratamiento u operación en el consultorio, se supone que debes llamar al 911. Se supone que debes tener el electrocardiograma. Debes tener líquidos adicionales e inspeccionar la vía intravenosa como lo haría una enfermera. Así que será un testimonio acumulativo sobre cuál se suponía que debía ser el protocolo médico, cómo él ignoró ese protocolo y cómo eso llegó a ese nivel. Te diré, una de las cosas que creo que es muy interesante es que casi tuviste. No es un mini juicio, pero quizá un adelanto de lo que se espera en el juicio penal. Por esta audiencia administrativa del Departamento de Salud de Florida, buscaban sancionar más a Brown. Están solicitando a la División de Audiencias Administrativas de Florida que imponga más sanciones, revocando o suspendiendo permanentemente su licencia, tal vez incluso multas. Expliqué cómo los testigos declararon, pero también se reportó que Brown testificó, defendió su práctica y acciones y afirmó que buscaba proteger a su esposa. Y lo primero que pensé fue, está bien, esto podría ser un adelanto de que tal vez él testifique y tal vez explique lo que pasó. Obviamente, es decisión del acusado, pero me pregunto si podría hablar en este caso. Creo que debo subir al estrado y explicar lo que ocurrió ese día. Puede que no sea necesario hacerlo, ya que tenemos otro testimonio ante la Junta de Licencias. Ahora, es importante recordar que ese estándar es mucho más bajo. Y lo que están evaluando no es si fue homicidio involuntario, sino que están viendo si, él era qué. Sus acciones representaban un peligro para el público. Y si eso violó el estándar que se requiere de los doctores, ese es mucho más bajo. Es un enfoque distinto al que tendremos. Aunque hay, ya sabes, obviamente lo que ocurrió es el mismo conjunto de hechos. Por cierto, creemos que esa audiencia administrativa terminó el mes pasado. Está esperando que el juez emita un resumen final a la Junta de Medicina de Florida. Ellos tendrán que decidir qué pasa con la licencia médica de Brown, y tú habías indicado que probablemente hay una gran posibilidad de que la pierda. Pero también ha habido litigios civiles. Bien, entonces, reportan dos demandas por mala praxis médica contra la clínica Restore Cirugía Plástica de Brown. Hay una que lo nombra como acusado, según Estados Unidos de América Today. Y solo quiero hablar brevemente sobre esta demanda que se presentó contra Brown.
Hospital Bautista, Cirugía Plástica Restore, Cirujanos del Norte de Florida, Cirugía Plástica de Pensacola. Y esto es en nombre de la expaciente de Brown, llamada Wendy Cardin y su esposo. Y según el Daily Mail, Cardin alega que Brown usó, cito, materiales extranjeros en una cirugía reconstructiva de mama después de una mastectomía en el año 2018, que esto causó una infección, sepsis, que sufrió daño en los nervios, lesiones permanentes. El caso parece estar en curso. Se informa que las partes no pudieron llegar a un acuerdo a través de la mediación. Alexis A., ¿qué opinas sobre ese tipo de demanda? Y B., ¿eso juega algún papel en el caso penal? Creo que sí va a jugar un papel, porque una vez más necesitas demostrar que hubo una falta de consideración por la seguridad humana. Y eso va a mostrar casi como un patrón que tienes, que ellos entran que él no estaba siguiendo los protocolos, porque esto realmente se va a reducir a los protocolos. No es que él haya intentado matarla intencionalmente, no están alegando eso, no es por eso que lo están juzgando. Y estoy segura de que él está muy triste de que su esposa y la madre de sus hijos ya no esté aquí. Así que eso va a demostrar que él no estaba siguiendo los protocolos apropiados, no solo aquí. Esto no fue una simple negligencia donde cometió un error, sino que tenía un patrón de no seguir estos protocolos. Y también ya sabes, con esas dos demandas, sabes que potencialmente pueden entrar. Porque en Florida, cuando se trata de tu licencia, si tienes cierta cantidad de demandas por mala praxis en tu contra, puedes perder tu licencia solo por eso. Entonces, sabes si te encuentran responsable de esas, así que creo que eso también va a influir potencialmente en esto. Ahora, cuando él estaba siendo investigado por primera vez, su familia emitió un comunicado defendiéndolo, destacando las, cito, muchas mentiras y verdades que circulan en línea y en los medios. Ben está completamente devastado por la repentina pérdida de su amada esposa Hillary y está tratando desesperadamente de entender cómo seguir viviendo. Un día, ni hablar de toda una vida, sin ella a su lado. Dijeron que la cirugía era menor y de rutina. Nuestras vidas cambiaron para siempre con la pérdida de Hillary y siempre estará en nuestros corazones. Esto decía el comunicado familiar. La otra cara es, Marty Ellington, padre de Hillary, declaró al Pensacola News Journal que su hija murió por una persona descuidada. Su ego y arrogancia le impidieron pedir ayuda, prolongando la falta de oxígeno cerebral y causando su muerte. Ben Brown se llevó a la madre de mis nietos, mi hija y nuestra estrella más brillante. ¿Qué tanto influye eso aquí, cuando los miembros de la familia tienen sentimientos, emociones y narrativas opuestas? Alexis. Bueno, o sea, eso se tomaría en cuenta en la sentencia. No necesariamente va a ser parte del juicio. Y eso me suena a una reacción natural. Pero también, y odio culpar a la víctima, pero simplemente parece, según las acusaciones, que esto fue una práctica médica muy descuidada, basándome en esas acusaciones. También parece que la esposa no era completamente inocente, porque tenemos acusaciones de que ella está preparando bolsas intravenosas, acusaciones de que está inyectando a personas sin licencia, lo cual es un delito en sí mismo. Sabemos que ella está tomando muchos medicamentos. Esto para mí es descuido de su parte y los archivos no están bien documentados. Eso no lo sabíamos. Nadie sabe cuántas pastillas ni qué había en esa bolsa de suero. La única persona que sabe eso es la fallecida, así que no creo que eso vaya a salir a la luz. Creo que sería algo malo, ya sabes, algo malo que el fiscal del estado intentara victimizar a la víctima. Pero también, al final de cuentas, es su responsabilidad, ya sabes, él era el médico. Era su responsabilidad asegurarse de que lo que estuviera en la bolsa intravenosa fuera correcto. La cantidad de pastillas que ella estaba tomando era la correcta. Todo se reduce al doctor, de cualquier manera que lo veas. Otra cosa rápida. Lo mencionamos en el episodio anterior de Sid Bar y quería repetirlo. Estas no fueron las primeras acusaciones de supuesta negligencia médica hechas contra el Dr. Brown. El informe del Departamento de Salud mencionó 2 incidentes más. Solo quiero hablar de eso. Entonces, el primero involucra a una paciente referida como BF. Es una mujer de 40 años. El informe dice que ella se reunió con el Dr. Brown para hablar sobre reemplazo de implantes mamarios, liposucción, tomitón e inyección de grasa en los labios.
Durante la consulta, el Dr. Brown recomendó que la paciente BF también recibiera inyecciones de grasa en los glúteos, también conocidas como levantamiento de glúteos brasileño. Levantamiento de glúteos brasileño. La paciente BF no autorizó al Dr. Brown a inyectar grasa en sus glúteos ni quería un levantamiento de glúteos brasileño. A pesar de la decisión de la paciente BF de no recibir un levantamiento de glúteos brasileño, el Dr. Brown documentó correctamente en los registros de la paciente BF que ella deseaba recibir inyecciones de grasa en los glúteos para mejorar el contorno lateral de sus glúteos. El informe decía que además de sus otros procedimientos, Brown también realizó la transferencia de grasa. Nuevamente, este procedimiento no autorizado, esa es la acusación. Ella asegura que al regresar para la cirugía de revisión de cicatriz, Brown delegó el procedimiento al asistente médico. Lo mencioné antes, Sean Kirby y BETEF se refirieron al procedimiento como, cito, pura tortura. Dice, cito, ni el señor Kirby ni los otros asistentes usaron mascarillas quirúrgicas a pesar de la gran herida abdominal abierta de la paciente BF. Según BF, se quitó la venda y vio un agujero profundo en el estómago. BF también dijo que Hillary, acusada de actuar como profesional médico sin licencia, le hizo una terapia láser en otra visita. El 14 de febrero de 2024, el departamento entrevistó a la paciente BF. La paciente BF reportó que su cuerpo quedó desfigurado por el tratamiento del Dr. Brown y su equipo entre 2021 y 2023. La otra queja es sobre Hyo Che, una mujer de 55 años en ese momento. Una vez más, el informe indica que Ku Koateake no quería un Brazilian butt lift, aunque así fue, el doctor lo hizo de todas formas. Al mes siguiente, la incisión abdominal de Shoto H se abrió, filtró líquido y ella volvió al consultorio del Dr. Brown para seguimiento. La paciente J H confrontó al Dr. Brown por el aumento de sus glúteos. Él admitió que le hizo un Brazilian butt lift y creyó que, cito, le gustaría. Supuestamente, Brown puso a J. Moñaco en una prenda de compresión, luego la rodeó por el abdomen, la cual ella no pudo quitarse por sí misma. Al volver al consultorio, un asistente médico retiró la prenda y la paciente JH presentaba una amplia necrosis en la piel del abdomen. La necrosis ocurre cuando las células o tejidos de tu cuerpo mueren. Es básicamente como la gangrena. El doctor Brown notó la piel necrótica de la paciente JH y dijo que debía extirparse. El doctor Brown hizo un corte en su abdomen de unas 7 pulgadas de largo, 4 de ancho y media de profundidad. El doctor Brown intentó volver a suturar el área, pero las suturas se abrieron. El doctor Brown trató la herida abierta de la paciente JH con ácido acético y gasa y la envió a casa. La herida abierta en el abdomen de la paciente JH no sanó. El doctor Brown se derrumbó y le dijo a la paciente JH que todo era un desastre. La amiga enfermera de la paciente la llevó a urgencias. La cirujana consultora vio la herida de JH y dijo que era horrible. Nunca había visto algo igual. Hasta hoy, la paciente JH sigue con dolor constante en diafragma, abdomen y caderas. Ahora Alexis obtuvo estos 2 testimonios. Me pregunto si esto podría influir en el juicio penal. Y uno se pregunta si eso ayudará o no a la fiscalía, porque tienes estos testimonios donde un abogado defensor podría decir, bueno, si realmente había un problema, ¿por qué seguías regresando? ¿Por qué no fuiste simplemente con otra persona? Pero al mismo tiempo, ya sabes, ¿cómo se supone que iban a saber lo que estaba pasando? Me pregunto, ¿qué opinas sobre estos 2 testimonios? Bueno, o sea, muchas veces no es algo inusual. Si tienes un tratamiento y surge alguna complicación, vas a regresar de inmediato con tu doctora y no necesariamente sabes de inmediato qué tan grave es o incluso si es algo inusual. Porque ya sabes, cuando vas, te dicen todo esto de que esto podría pasar, aquello podría pasar, así que no sabes, la mayoría de las personas no tienen licencia médica. Así que sí, o sea, por suerte ella terminó yendo y entrando a urgencias y ojalá recibiendo algún tratamiento, aunque dijiste que todavía tiene dolor. O sea, esto definitivamente contribuye a que le quiten la licencia de manera permanente. Todos esos factores, no seguro. Creo que la defensa va a intentar muy duro que esto no se incluya.
van a decir que no es admisible. No es pertinente, obviamente, a la situación. Eso es específico de su esposa. Y no estoy segura de que necesariamente que lo requieran. Sé que la fiscalía lo quiere, pero no estoy segura de que realmente lo necesiten. Porque el testimonio que probablemente van a dar todas estas enfermeras que parece que han sido traumatizadas por la situación podrá explicar cuáles son los protocolos. ¿Qué pasó exactamente? Creo que esto es tan atroz. Lo que le ocurrió a la esposa es tan grave que no necesitan incluir otros aspectos si no pueden presentarlos. Podrían decir que es perjudicial y no relevante para la situación actual. Pero mira, queríamos mencionarlo porque es otra serie de acusaciones. Está bien, seguiremos viendo qué sucede. Gracias, Alexis Rosenberg. Me dio gusto verte. Gracias, Jesse. Gracias por invitarme, como siempre. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.